Allá por 1987, uno de cada 5 colchones que se vendían eran, básicamente, una bolsa de plástico gigante llena de agua. Y a nadie le parecía raro. Toda la década se movió con esa misma lógica: comprar algo, usarlo hasta que se rompía, y luego comprar otro igual. Aquí vamos a recordar juntos 30 de esos objetos que llenaron nuestras casas, y que, mirándolos ahora, no tenían el más mínimo sentido. Antes de poder usar un baño en los 80, tenías que enfrentarte a ella, a la tapa del inodoro de peluche, esa que se negaba a quedarse levantada. Estos accesorios de alfombra venían en todos los colores imaginables que los grandes almacenes podían ofrecer. ¿Te acuerdas? Verde aguacate, marrón chocolate, un azul cielo que dolía mirar, y siempre venían en un juego completo. La tapa, la alfombrilla que rodeaba la base del inodoro, y a veces, hasta un cubilete para los pañuelos, también forrado de pelo. Esa felpa era tan densa, que parecía una esponja para la humedad, los cabellos, y un montón de preguntas sobre higiene que era mejor no hacerse en voz alta. Y la tapa, la tapa nunca se quedaba arriba. El peso de toda esa tela la vencía, y caía de golpe, con un sonido sordo y definitivo, justo cuando no te lo esperabas. En teoría, podías lavarlas, pero ninguna lavadora con agua caliente podía borrar del todo lo que pasaba cuando el nylon vivía 6 meses junto a un inodoro. Tu tía tenía el juego color salmón, tu abuela, uno en beige, y estoy seguro de que, en algún vertedero, millones de ellas siguen ahí, guardando humedad y secretos. Se suponía que iba a ser el futuro de la casa inteligente. Apareció por 1985, de la mano de un inventor que nos prometió magia. Era un pequeño interruptor que se enchufaba a la pared, y te daba el control de las luces sin moverte del sofá. 2 palmadas, y se encendía la lámpara del salón. 3 palmadas, y se apagaba la del rincón. El eslogan de la tele se nos metió en la cabeza a todos, y creo que nunca se ha ido del todo. El problema es que el aparatito no distinguía entre tus aplausos y, bueno, cualquier otra cosa. El ladrido del perro del vecino, el portazo que daba la corriente de aire, o el clímax de una película de acción en la tele. De repente, las luces de tu casa parecían una discoteca. Alguien se reía a carcajadas en una cena, y el ventilador arrancaba a toda potencia. La tecnología que iba a ahorrarnos el paseo hasta el interruptor, nos regaló un nuevo tipo de ansiedad. El miedo a hacer cualquier ruido brusco después de medianoche. Aún así, se vendieron millones. Una cama de agua de matrimonio, una vez que lograbas llenarla, pesaba cerca de 700 kilos. ¿Recuerdas lo que era instalar una? Tenías que meter la manguera del jardín por el pasillo, llenar aquella bolsa de vinilo con casi 1000 litros de agua, y rezar para que el suelo de la casa aguantara el peso. Para el 87, una de cada 5 camas vendidas era una de estas. Una industria multimillonaria construida sobre la promesa de un descanso flotante, y la realidad de un leve mareo al darte la vuelta. Había que echarle un líquido acondicionador cada año para que no creciera nada raro ahí dentro. Necesitabas un calentador especial, porque dormir sobre una bolsa de agua fría era como una penitencia. Y si tu gato, con sus uñas, o una figura de acción de tu hijo con una punta afilada, rozaba el vinilo, te despertabas flotando en tu propia habitación. Los caseros las odiaban. Los seguros de hogar no querían saber nada de ellas. Y mudarse significaba vaciarla con una bomba y volver a empezar todo el ritual en la casa nueva. El inventor, un tal Charles Hall, la creó como un proyecto universitario en los 60, y dicen que todavía hoy duerme en una de ellas. Si algo podía cubrirse de latón, en los años 80, se cubría de latón. Los pomos de los armarios, los toalleros, las bases de las lámparas, los marcos de los cuadros, los grifos, los marcos de las puertas de la ducha, todo brillaba con ese tono dorado y cálido que parecía gritarle a todo el que entraba por la puerta que en esa casa las cosas iban bien. Un solo cuarto de baño podía tener latón en el grifo, en el aro para la toalla, en el portarrollos, en la placa del interruptor y en el marco del espejo. El efecto no era tanto de elegancia como de estar atrapado dentro de una tuba. Y mantenerlo brillante, eso era un trabajo a tiempo completo. El latón se manchaba con la humedad, le salían cercos verdosos cerca del agua y cada huella dactilar quedaba marcada como una prueba de un crimen. Todas las familias guardaban un tubo de esa pasta de pulir debajo del fregadero. Años después, haríamos lo mismo con los limpiadores de acero inoxidable. A mediados de los 90, el níquel y el cromo llegaron silenciosamente para quedarse. Y barrios enteros pasaron los fines de semana desatornillando pomos y grifos dorados, y fingiendo que en realidad nunca les habían gustado. Pero bueno, el latón al menos servía para algo. Los gansos de cerámica, no a finales de los 80, sin que nadie supiera muy bien por qué,
empezaron a aparecer en las encimeras de las cocinas y en los porches de media América. Eran gansos de cerámica con gorritos y lazos de tela. Medían unos 35 centímetros, pintados de un blanco impoluto con el pico naranja, y llevaban ropa que cambiaba con las estaciones. Un pequeño chubasquero para la primavera, una banderita para el Día de la Independencia, un sombrero de peregrino para Acción de Gracias. Comprabas el ganso, y luego te suscribías a su vestuario. Había toda una industria casera dedicada únicamente a fabricar ropa para gansos de cerámica. Casi siempre estaban en pareja, junto a los fogones o al lado de la puerta trasera, mirando fijamente a quien entrara. A menudo, hacían juego con la cenefa de papel pintado de la pared, que, por supuesto, tenía más gansos, a veces con los mismos sombreritos. Nadie recuerda quién empezó esa moda. Nadie sabe por qué terminó. Simplemente llegaron, conquistaron todas las cocinas, y un día, por allá por el 93, desaparecieron. Las podías encontrar en casi todas las puertas correderas de cristal de los 80. Y ninguna funcionaba bien. Eran esas persianas verticales. Unas largas tiras de plástico que colgaban de un riel, y que se suponía que se abrían y cerraban con una cadenita o una varilla. Esa era la teoría. La práctica era un desastre. Siempre había al menos una lama torcida, desafiante. El riel se atascaba cada 2 por 3. Y caminar a través de ellas era como recibir una bofetada de tiras de plástico duro que sonaban como un instrumento de percusión diseñado por alguien que odiaba la música. Acumulaban polvo en el mecanismo con una eficiencia asombrosa. Y para abrirlas del todo, cada uno tenía su técnica. Unos tiraban de la cadena, otros giraban la varilla, y la mayoría acababa apartándolas con la mano, doblando varias en el proceso para siempre. Las lamas de repuesto nunca quedaban bien, porque el plástico amarilleaba con el sol a ritmos diferentes. A mediados de los 90, llegaron las persianas horizontales, mucho más discretas, pero las verticales resistieron en los pisos de alquiler durante una década más. En los 80, a los constructores les dio por aplicar una textura rugosa a los techos. Era barato, rápido y, sobre todo, ocultaba cualquier imperfección del yeso. Lo llamaban techo de gotelé o de palomitas de maíz. La sensación al mirarlo era como si hubieran pegado la superficie de la luna sobre tu cabeza. Los constructores decían que absorbía el sonido, y lo vendían como una ventaja. Lo que no decían es que también absorbía el humo de los cigarrillos, la grasa de la cocina y todo el polvo del mundo. Si lo rozabas, caían pequeños trozos blancos sobre tu pelo, tus ojos o, peor aún, tu cena. Pintarlo era una misión imposible sin que se desprendieran trozos. Y quitarlo requería rasquetas, plásticos por toda la casa y un vocabulario que no querías que tus hijos escucharan. Las casas construidas antes de los 80 a menudo tenían amianto en la mezcla, lo que convertía una simple molestia estética en un peligro real que requería profesionales. Millones de casas todavía lo tienen, y millones de dueños siguen mirando hacia otro lado, fingiendo no verlo. Allá por 1984, a alguien se le ocurrió que una simple tira de papel estampado, pegada en la parte alta de la pared, haría que cualquier habitación pareciera terminada. Eran las cenefas de papel pintado, y se extendieron por las casas como un virus decorativo. Las cocinas se llenaron de frutas, los baños, de conchas y anclas, las habitaciones de los niños, de ositos de peluche, y los salones, de una hiedra que no engañaba a nadie. Para ponerlas, necesitabas un barreño con agua, una espátula y una paciencia infinita. ¿Te acuerdas de la frustración? Las cenefas se despegaban en las esquinas a las pocas semanas. Las juntas se separaban. El pegamento dejaba burbujas que hacían que la pared pareciera enferma. Y quitarlas años después, eso sí que era una batalla. El adhesivo se fusionaba con la pintura, y al arrancar la cenefa, te llevabas la pintura y parte de la pared, dejando una herida de yeso a la vista por toda la habitación. Se suponía que eran una forma de tener la alegría del papel pintado sin el compromiso. Al final, nos dieron el compromiso, sin ninguna alegría. Empezó como una mezcla de flores secas, y acabó siendo un cuenco lleno de virutas de madera teñidas con productos químicos y empapadas en perfumes sintéticos. Estaba ahí, sobre la mesita del café, junto a una pila de revistas que nadie leía nunca. El popurrí. Estaba en todas partes en los 80. En 1986, las empresas ya vendían popurrí para calentar en un quemador, llenando la cocina con un olor que pretendía ser canela, pero que a menudo recordaba más al incendio de una fábrica de velas. Incluso lanzaron un calentador eléctrico dedicado, un pequeño enchufe de cerámica que mantenía la mezcla siempre tibia, como un pequeño volcán de aroma artificial. Los trocitos de madera pintada se parecían tanto a caramelos que las manos de los niños pequeños siempre acababan dentro del cuenco.
Nadie supo explicar qué problema solucionaba el popurrí. Las casas no olían mal antes. Simplemente no olían como si una tienda de manualidades hubiera explotado en el salón. Y por alguna razón, en esa década, eso era inaceptable. Es increíble recordar todo esto. Si estas historias te traen recuerdos, si te sacan una sonrisa, quizás es un buen momento para que te suscribas a Secretos de Nuestra Época, para que no te pierdas el próximo viaje a nuestro pasado. De todas las decisiones de diseño de interiores que se tomaron en los 80, poner moqueta en el cuarto de baño fue, probablemente, la que peor ha envejecido. Al tacto era suave, cálida bajo los pies descalzos. Sí, pero era absolutamente incapaz de lidiar con lo único que un baño produce sin parar, la humedad. La moqueta rodeaba la base del inodoro, llegaba hasta el borde de la ducha y en las casas más atrevidas, se arrimaba al filo de la bañera. Cualquier salpicadura se filtraba hasta el fondo. El vapor del agua caliente se condensaba en ella, y el acolchado de debajo se convertía en un paraíso para el moho. No lo veías, pero con el tiempo, lo olías. Un olor dulzón y húmedo que ningún ambientador podía disimular. Limpiarla significaba meter la aspiradora en el baño con regularidad, lo que se sentía menos como una tarea y más como una rendición. Y los colores lo empeoraban todo. Verde menta, color melocotón, azul celeste, o ese malva que revelaba hasta la más mínima mancha de agua. Existían los azulejos, el linóleo, toda la historia de los suelos impermeables estaba ahí, disponible. Y en los 80, la miramos, y elegimos la moqueta. Si la moqueta del baño era un fracaso silencioso, el siguiente invento era un fracaso ruidoso. Muy ruidoso. En 1988, un carpintero empezó a anunciar por televisión un aparato para cortarse el pelo que se conectaba a la aspiradora de casa. La máquina succionaba un mechón de pelo hacia una cámara de plástico, unas cuchillas vibraban y cortaban, y los restos iban a parar directamente a la bolsa de la aspiradora. Sin ensuciar, sin ir al barbero, y sin dignidad. El inventor lo había patentado un año antes, después de hacer demostraciones en ferias, donde los voluntarios se dejaban cortar un lado de la cabeza con tijeras, y el otro con su invento. El ruido era espeluznante. El rugido combinado de la aspiradora y las cuchillas era como estar dentro del hangar de un aeropuerto. Las grandes marcas de peluquería lo rechazaron, y las barberías se negaron a venderlo, preocupadas de que, a lo mejor, hasta funcionaba. Para el año 2000, había vendido 2 millones de unidades. Salió parodiado en películas, y hace poco, un actor famoso confesó que llevaba más de 20 años usándolo. Había un inventor famoso, Ron Popeil, que odiaba los huevos revueltos mal mezclados. Y en lugar de usar un tenedor como el resto de los mortales, inventó una máquina para revolverlos, dentro de la cáscara. El aparato funcionaba perforando el huevo crudo con una aguja motorizada finísima que giraba a toda velocidad, mezclando la yema y la clara antes de romper la cáscara. El resultado era un huevo duro de un color amarillo perfectamente uniforme. Sin vetas, sin bolsas de yema, solo proteína dorada y sólida. Una revista de tecnología lo clasificó como uno de los 100 mejores aparatos de todos los tiempos. Un puesto que dice más de la lista que del propio aparato. El invento requería pilas, un pulso firme y una paciencia que la mayoría de nosotros no tenemos por la mañana. Un tenedor y un cuenco hacían lo mismo en 4 segundos. Pero a él no le importó. Había identificado un problema que solo existía en su propia cocina, y le vendió la solución a millones de personas que nunca se habían quejado de sus huevos. Cada día de Acción de Gracias, en la década de los 80, el padre de alguna familia se ponía en la cabecera de la mesa con un cuchillo eléctrico que zumbaba. Era como si le hubieran dado una pequeña motosierra y le hubieran ordenado hacer una cirugía en el pavó. Las grandes marcas de electrodomésticos vendieron millones de estos cuchillos motorizados, anunciándolos como la forma moderna de cortar el asado. La realidad era un aparato vibratorio de doble hoja que salpicaba grasa caliente por todo el mantel y producía lonchas que parecían cortadas durante un terremoto. El ruido llenaba la habitación, un zumbido agudo y mecánico que hacía imposible cualquier conversación hasta que el pavó quedaba desmembrado. Limpiarlo era un suplicio. Las hojas se soltaban, pero el mango no se podía abrir, dejando un hueco donde la grasa se solidificaba para siempre. La mayoría de las familias lo usaban una vez al año, y pasaban 20 minutos cada mañana de fiesta intentando recordar en qué cajón lo habían guardado. Pero espere, aún hay más. Esas 5 palabras vendieron más cuchillos baratos en los 80 de lo que nadie podría haber imaginado. Los cuchillos Ginsu no eran japoneses. Se fabricaban en Ohio. 2 publicistas inventaron el nombre porque sonaba exótico. Los anuncios en televisión eran una obra maestra del absurdo. Un cuchillo cortando una lata de refresco, luego un zapato, luego una manguera de coche,
y aún así, era capaz de cortar un tomate en rodajas finas como el papel. Nadie necesitaba un cuchillo que pudiera cortar un zapato. Pero esas imágenes tan dramáticas, y la promesa de un juego de cuchillos de carne gratis si llamabas en los siguientes 10 minutos, movieron millones de dólares en mercancía. Los cuchillos no estaban mal para lo que costaban, unos $10, pero no eran nada especial. El verdadero producto era el marketing. Los cuchillos Ginsu, al menos, cortaban cosas. El color malva. El malva simplemente existía, cubriendo cada superficie de las casas americanas durante una década entera. Ese rosa violáceo y polvoriento, que no era ni rosa, ni lavanda, ni nada que tuviera un nombre claro, colonizó paredes, colchas, sofás, azulejos de baño y moquetas. Parecía una invasión silenciosa y coordinada. Los baños combinaban azulejos malva con toallas malva y jaboneras malva. Los dormitorios ponían edredones malva sobre sábanas malva bajo cortinas malva. El color a menudo se aliaba con sus cómplices, el azul polvoriento, el verde menta y el amarillo pálido, creando una paleta de colores pastel que hacía que cada habitación pareciera el interior de una caja de música. A mediados de los 80, no tener nada de color malva en casa era casi un acto de rebeldía. Las tiendas de bricolaje lo tenían en todas las secciones. Y las empresas de pintura le daban nombres como Atardecer del Desierto o Rosa Antiguo para disimular que era el mismo color que tenían todos tus vecinos. Por unos $12, podías convertir un par de vaqueros perfectamente normales en algo que parecía haber sido atacado por una fábrica de bisutería. Era la máquina para poner brillantes. Una especie de prensa manual que perforaba la tela con pequeñas tachuelas metálicas. Cargabas una piedrecita de cristal, la colocabas sobre la tela y apretabas. El resultado era permanente, lo que significaba que cada error también era para siempre. Líneas torcidas de brillantes desfilaban por chaquetas vaqueras, bolsos, zapatillas y gorras en miles de hogares. Los anuncios de la tele mostraban diseños elegantes, pero la mayoría de los intentos caseros producían un caos abstracto. Las tachuelas se enganchaban con otras prendas en la lavadora y arañaban a cualquiera que se sentara en la silla equivocada. Todavía se vende hoy. La misma empresa que suministraba las patatas fritas a McDonald's decidió que las patatas congeladas no eran lo suficientemente cómodas y creó una línea de comida rápida para microondas a mediados de los 80. Las patatas fritas venían en una caja de cartón que, en teoría, las dejaba crujientes al calentarlas. No lo hacían. Se convertían en una versión blanda y un poco translúcida de una patata frita. Pero el verdadero logro fue el batido para microondas. Un batido helado, que tenías que calentar. Las instrucciones decían que lo metieras en el microondas unos 30 segundos, lo que planteaba la pregunta de por qué alguien querría calentar un batido. La respuesta era que estaba congelado, y necesitaba ese calor para poder beberse. Había de chocolate, vainilla, fresa. El concepto contradecía todo lo que se supone que debe ser un batido. Cha-cha-cha-cha-cha-chaquía. 3 sílabas y un tartamudeo vendieron más animales de cerámica de los que nadie se hubiera atrevido a soñar. La Chia Pet era una figura hueca de terracota, con forma de carnero, de cachorro. La empapabas en agua, la untabas con unas semillas húmedas y la dejabas en una ventana con sol. Durante las siguientes 2 semanas, las semillas germinaban, formando un pelaje verde e irregular que se suponía que parecía un abrigo, pero que a menudo parecía moho. El crecimiento nunca era uniforme. Un lado florecía mientras el otro se quedaba calvo, dándole al animal el aspecto de tener una grave enfermedad de la piel. Si lo regabas demasiado, salía un hongo blanco. Si lo regabas poco, no salía nada. Y aún así, se vendieron millones. Cada año salían diseños nuevos, incluyendo una calavera humana. El producto no tenía ningún uso práctico, ningún resultado duradero, ni ninguna razón de ser. Lo que lo convertía en el regalo perfecto para ese compromiso al que no sabías qué llevar. En los 80, si entrabas en una cocina de las afueras, era muy probable que encontraras 2 utensilios de madera gigantes colgados en la pared, junto a la estufa. El tenedor y la cuchara gigantes. Normalmente medían casi 1 metro de largo, tallados en una sola pieza de madera. No tenían ninguna función. No se podían usar para cocinar ni para servir. Eran puramente decorativos. Una palabra muy generosa para unos objetos que parecían sacados de la cena de un gigante. Colgaban de un clavo, acumulando la grasa de la cocina, el polvo del ventilador del techo y las miradas de asombro de los invitados. Nadie recordaba haberlos comprado. Parecía que venían con la casa. Si los utensilios gigantes anunciaban la cocina, las paredes de espejo anunciaban el salón, el comedor, el dormitorio y, a veces, hasta el techo. La década de los 80 tuvo una obsesión con las superficies reflectantes.
Paneles de espejo del suelo al techo cubrían paredes enteras. Mesitas de café con espejo reflejaban la alfombra. Y las puertas de los armarios se sustituyeron por puertas correderas de espejo que te mostraban exactamente lo confundido que parecías mientras te vestías por la mañana. La idea era que los espejos hacían que las habitaciones parecieran más grandes. Y era verdad. Pero el efecto era menos de amplitud y más de caos visual. Cada objeto desordenado se duplicaba. Cada cena familiar incómoda se reflejaba desde 3 ángulos distintos. Se llenaban de huellas al instante y requerían una limpieza semanal. Y quitarlos era una pesadilla. El adhesivo se fusionaba con la pared, y al arrancar un panel, te llevabas el yeso con él. Los bloques de vidrio aparecieron en los baños de los 80 de la misma forma que el latón, de repente, en todas partes y sin explicación. Esos gruesos cuadrados de vidrio translúcido se apilaban como ladrillos, creando paredes que dejaban pasar la luz pero bloqueaban cualquier vista útil. Los constructores los ponían alrededor de las duchas, junto a las puertas de entrada o como paredes decorativas en el sótano, prometiendo un aire moderno, inspirado en Miami. El resultado era una pared que hacía que todo lo que había detrás pareciera estar bajo el agua. Las formas borrosas que se movían detrás del cristal a menudo eran más inquietantes que una vista clara. Cada bloque pesaba varios kilos, y una pared entera añadía un peso estructural considerable. El estilo desapareció en los 90, volvió brevemente por el 2005, y desde entonces aparece y desaparece. Nunca murió del todo, y nunca tuvo sentido. En 1985, una compañía de juguetes lanzó a Teddy Ruxpin, y lo que crearon se parecía más a un objeto encantado que a un peluche. El oso tenía un reproductor de casetes en la espalda. Metías una cinta con un cuento, le dabas al play, y su boca y sus ojos se movían al ritmo de la narración. En teoría, en la práctica, la sincronización fallaba. La boca se abría cuando no debía. Los hoyos parpadeaban al azar. Y cuando las pilas se gastaban a mitad de la historia, la voz se ralentizaba hasta convertirse en un gruñido profundo y distorsionado que hacía que los niños salieran corriendo de la habitación. La empresa vendió el oso por unos $70 de la época, y vendió 5 millones en los 2 primeros años. Los niños descubrieron que si metían cintas de música, el oso parecía cantar canciones pop o recitar las noticias de la noche, lo cual era o muy divertido o profundamente perturbador. La empresa se declaró en quiebra 3 años después. Una empresa de alimentación analizó el bacon a principios de los 80 y decidió que el problema no era que la gente lo comiera, sino que se sentía culpable. Su solución fue Sislean, una tira de cerdo procesado que se vendía como una alternativa más saludable. El envase decía que era un 50% más magro que el bacon normal. Pero no lo era. Seguía teniendo un 37% de grasa. Simplemente lo comparaban con el corte de bacon más graso que existía, haciendo que la reducción pareciera enorme. Se cocinaba plano, lo que algunos preferían, y costaba menos, lo que gustaba a la mayoría. Su publicidad se apoyaba en la cultura del fitness de la época. Cintas de ejercicio en casa y un desayuno de Sislean, como si una cosa anulara la otra. Un columnista de un periódico de Chicago cambió la historia de una empresa local de refrescos en 1985. Escribió que un refresco de chocolate de 2 calorías le había quitado las ganas de dulce mientras estaba a dieta. La compañía llevaba fabricando ese refresco sin azúcar desde 1972, vendiéndolo discretamente en el Medio Oeste. La columna de Green comparó su sabor con el de un helado de chocolate. Las ciudades donde se publicó el artículo se volvieron locas. Ese año se vendieron 200 millones de latas. La fábrica funcionaba 20 horas al día y no daba abasto. El refresco sabía a Cola Light con un ligero regusto a chocolate. No estaba mal, pero no se parecía en nada a un helado. La moda duró 2 años. Al menos el refresco solo tenía 2 calorías. El salón hundido fue una decisión de arquitectura permanente que nadie podía deshacer sin llamar a un contratista. Popular desde finales de los 60 hasta mediados de los 80, era una sección del suelo hundida, normalmente a 2 o 3 escalones del resto de la casa, con una moqueta de pelo largo y asientos empotrados. La idea era crear un espacio de socialización íntimo. La realidad era un peligro de tropiezo que atrapaba a cualquier invitado que olvidara que el suelo desaparecía de repente. Llevar bebidas por los escalones era un riesgo. Mover los muebles requería una planificación militar. Y el hueco acumulaba migas, polvo y algún que otro niño pequeño que no sabía cómo volver a subir. Ron Popeil creía que el hombre americano necesitaba estar listo para pescar en cualquier momento. Y en los 70, creó el pescador de bolsillo. Era una caña de pescar plegable con un carrete incorporado que se doblaba hasta el tamaño de una linterna grande, lo suficientemente pequeña como para caber en la guantera del coche, o como su nombre indicaba, en un bolsillo.
Los anuncios mostraban a hombres de negocios con traje parando en una carretera para lanzar el sedal a un arroyo, como si pescar de improviso fuera una necesidad diaria. La caña era débil y solo servía para peces pequeños. No importó. Popale vendió más de 2 millones de unidades apoyándose en la fantasía de que la aventura siempre estaba al alcance de la mano. Un transmisor de FM barato con forma de micrófono. El señor micrófono te permitía transmitir tu voz a través de cualquier radio FM cercana. Se vendió a finales de los 70 y principios de los 80 con un anuncio tan memorable que se convirtió en un icono cultural. Un adolescente en un descapotable usaba el dispositivo para decirle a una chica en la acera: «Hola, guapa. Te recogemos más tarde», algo que en 1980 se consideraba encantador y hoy se consideraría otra cosa. El alcance era de unos 30 pies. La calidad del audio era horrible, y la señal interfería con cualquier emisora de radio, lo que significaba que cualquiera en el rango de alcance oía tu transmisión, quisiera o no. Fórmula capilar número 9, que luce genial. Ese era el nombre real del producto. Y, de alguna manera, la cosa empeoraba a partir de ahí. Fue el invento más personal de Ron Popale. Un spray que rociaba fibras de colores sobre el pelo escaso para crear una apariencia de volumen. Sostenías el aerosol a unos centímetros de la cabeza, rociabas, y veías como diminutas partículas de color se adherían al pelo y al cuero cabelludo, rellenando las calvas con lo que era, básicamente, pintura en spray para humanos. Venía en 9 colores. Los anuncios mostraban al propio Popale demostrando el producto en su propia cabeza. El problema era la lluvia, el viento, el sudor o el contacto físico. Cualquier cosa que tocara la zona tratada podía transferir las fibras de colores a los cuellos de las camisas, a las fundas de las almohadas o a las manos de cualquiera que te pasara la mano por el pelo. A finales de los 80, 3 de cada 5 hogares tenían un contestador automático. Una máquina de casete que se colocaba junto al teléfono y grababa los mensajes. La máquina en sí no era nada especial. Lo que la hacía absurda era el saludo. Las familias pasaban horas grabando mensajes elaborados con efectos de sonido, cantando, con la participación de cada miembro de la familia, incluido el perro, y con escenas cómicas que solo hacían gracia la primera vez. Algunos saludos eran tan largos que la gente colgaba antes del pitido. Se convirtió en un escenario de 30 segundos donde la gente corriente producía contenido para una audiencia de personas confundidas que solo querían dejar un mensaje. En lugar de darles dulces a los niños, dales trocitos de manzana o chips de plátano. Esa fue la propuesta de Ron Popale para el deshidratador de alimentos. Y, de alguna manera, millones de personas le creyeron. El aparato era una pila de bandejas de plástico con un calentador en la base que eliminaba lentamente la humedad de lo que pusieras dentro. Fruta, verdura, carne. El anuncio prometía cecina casera por $3 la libra. El proceso tardaba entre 4 y 12 horas, llenando la cocina con un olor cálido y concentrado. La mayoría de la gente hacía cecina una vez, chips de plátano 2 veces, y luego guardaba las bandejas en un armario hasta la siguiente venta de garaje. Las terrazas de madera tratada con pentaclorofenol se extendieron por los patios traseros durante los 80. Plataformas robustas para barbacoas y tardes de verano. El tratamiento químico prometía décadas de protección contra la putrefacción y los insectos. Lo que nadie explicó fue que el pentaclorofenol se filtraba lentamente a la superficie, creando un residuo invisible que se transfería a los pies descalzos. Los niños corrían por estas terrazas, se sentaban en las tablas calientes, y nadie sospechaba el peligro. La sustancia química se absorbía a través de la piel. Cuando los reguladores descubrieron el problema, se prohibió su uso residencial. Esas viejas terrazas siguen siendo un recordatorio de que los lugares donde nos relajamos pueden esconder riesgos que nunca imaginamos. Las tronas metálicas para niños sin cinturones de seguridad eran comunes en los 70. Sus marcos brillantes y bandejas sencillas les daban un aspecto robusto. Los padres sentaban a sus hijos con total confianza, creyendo que el peso de la silla la mantendría estable. Pero estos diseños se volcaban con facilidad, especialmente cuando un niño se inclinaba o empujaba la bandeja. Sin correas, nada impedía que un niño se deslizara o se cayera. Las salas de emergencia vieron un aumento alarmante de lesiones. En retrospectiva, es doloroso imaginar cuántos padres no se dieron cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. Los biberones de plástico duro con BPA estaban por todas partes en los 70, metidos en las bolsas de pañales, alineados en las encimeras. A los padres les encantaba lo duraderos que eran. Parecían la opción más segura. Pero dentro de ese plástico resistente había una sustancia química que se filtraba lentamente en la leche tibia, especialmente al calentarla. Ese químico era el BPA, y los investigadores descubrirían más tarde que podía interferir con las hormonas de los bebés.
Cuando se relacionó el BPA con la alteración endocrina, la conmoción fue enorme. De repente, el objeto que un padre tenía más cerca de su hijo era el mismo que los expertos le decían que tirara. Durante los 80, se instalaron barreras contra termitas empapadas en clordano bajo los cimientos. Las empresas de control de plagas prometieron décadas de protección. Lo que nadie explicó fue que el clordano no se queda bajo tierra. Migra lentamente hacia arriba a través de grietas en el hormigón. Las familias vivieron durante años sobre estos charcos químicos, respirando los vapores. Cuando los investigadores vincularon la exposición al clordano con daños neurológicos, los reguladores lo prohibieron para uso residencial. Las bandejas de hielo revestidas de cadmio lucían elegantes y modernas en las cocinas de los 70. El metal congelaba el agua rápidamente y los cubitos se desprendían limpiamente. Pero el suave acabado plateado provenía del cadmio, un metal pesado que se desprendía lentamente y se mezclaba con el hielo. La gente ponía estos cubos contaminados en las bebidas de los niños, en jarras de té helado, y nunca sospechó nada. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que el cadmio podía dañar los riñones y debilitar los huesos. Cuando se prohibieron, la mayoría de las familias se sorprendieron al saber que algo tan normal las había estado envenenando silenciosamente. El cemento de caucho a base de benceno era un básico en las salas de manualidades de los 80. Su distintivo aroma dulce llenaba el aire. Se extendía suavemente y se secaba rápido. Los niños lo usaban libremente para sus tareas, inclinándose sobre el papel. Lo que nadie sabía era que el benceno se evaporaba, llenando los espacios cerrados con vapores. Cuando los científicos confirmaron que el benceno causaba graves problemas de salud, las fórmulas cambiaron de la noche a la mañana. El olor familiar que asociábamos con la creatividad había sido discretamente peligroso. Los conectores de cableado de aluminio fueron aclamados como la alternativa económica durante la escasez de cobre en los 70. Innumerables casas nuevas dependían de ellos. Eran baratos y fáciles de instalar, pero las fallas ya se estaban formando en las paredes. El aluminio se expandía y contraía mucho más que el cobre. Con el tiempo, estos movimientos aflojaban las conexiones. Una conexión eléctrica suelta produce chispas. Se sobrecalienta. Derrite el material circundante hasta que una noche, la pared estalla en llamas sin previo aviso. Cuando llegaron las retiradas, lo hicieron con urgencia, porque para entonces, demasiados hogares ya habían pagado el precio. Las lámparas solares de vapor de mercurio para broncearse se instalaron en baños y dormitorios durante los 80. Prometían una piel bronceada todo el año. La gente permanecía bajo estas lámparas, exponiendo su rostro y cuerpo a la radiación ultravioleta. Lo que nadie entendía era que producían una radiación UV que excedía los límites de seguridad, y el mercurio en su interior era un peligro si las bombillas se rompían. Cuando los investigadores documentaron los peligros, las lámparas de bronceado en casa se enfrentaron a estrictas regulaciones. El film transparente que contenía PVC y DEA se consideraba una de las mayores comodidades en una cocina de los 70. Lo extendía sobre las sobras, confiando en que mantendría la comida fresca. Al tocar la comida caliente, se ablandaba de una forma que parecía normal. Lo que nadie sabía era que el calor hacía que los químicos del envoltorio migraran directamente a la comida. Estudios posteriores demostraron que el PVC y el DHA se filtraban en carnes, quesos e incluso frutas. Una vez que las investigaciones revelaron que estos compuestos eran disruptores endocrinos, los gobiernos se apresuraron a prohibirlos. Los armarios de cocina de madera contrachapada tratada con formaldehído cubrían las paredes de innumerables hogares en los 80. Sus precios asequibles los hicieron populares. El pegamento que unía las capas de madera contenía resinas de formaldehído que se liberaban lentamente como gases invisibles. La gente cocinaba y desayunaba mientras respiraba vapores que no podían oler. Algunas familias notaron dolores de cabeza o irritación ocular sin relacionar los síntomas con sus nuevos armarios. Cuando los investigadores vincularon la exposición crónica a enfermedades, los reguladores establecieron límites estrictos. Los cojines de poliuretano sin barreras ignífugas eran el corazón blando de casi todos los sofás y sillones en los 70. Parecían acogedores y completamente inofensivos. Pero dentro de los cojines había una bomba de tiempo. La espuma era increíblemente inflamable. Bastaba una chispa para que todo el cojín estallara en llamas. No ardía lentamente. Se encendía al instante, produciendo un denso humo negro que llenaba la habitación antes de que nadie tuviera tiempo de reaccionar. Los bomberos comenzaron a reportar el mismo patrón aterrador casa tras casa. Los gobiernos intervinieron y exigieron barreras resistentes al fuego, pero solo después de demasiados desastres. Los ambientadores en aerosol de fluorocarbono se encontraban en los estantes del baño y las encimeras de la cocina durante los 80. El siseo del aerosol se volvió familiar,
seguido de nubes de niebla perfumada. La gente rociaba directamente el aire que respiraba, confiando en que cualquier producto vendido para uso doméstico debía ser seguro. Lo que nadie entendía era que los clorofluorocarbonos ascendían por la atmósfera, dañando la capa de ozono. Cuando los científicos descubrieron la catástrofe ambiental, las prohibiciones se impusieron rápidamente. Los decapantes de pintura con cloruro de metileno se consideraban la solución más eficaz en los 70. Funcionaba rápido, cortando las capas de pintura como ningún otro. Pero las etiquetas de advertencia eran vagas. El cloruro de metileno se convierte en monóxido de carbono dentro del cuerpo, y en espacios cerrados, puede matar en minutos. Mucha gente lo aplicaba en sótanos o baños sin ventilación. Respiraban profundamente y se desplomaban antes de comprender lo que estaba sucediendo. Cuesta creer que algo tan letal permaneciera en los estantes de las